todos, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de The Sixman y hoy os traigo la segunda parte del vídeo que hicimos en el primero donde hablamos de los jugadores más decepcionantes de cada equipo de la NBA y en este caso os traigo el jugador más sorprendente. Bueno, pues como os comentaba, vamos a hacer esta segunda parte de los vídeos estos, donde en el primer lado hablamos un poco más del lado negativo y de los jugadores que más están decepcionando. Sin embargo, hoy os lo traigo hablando un poco de los perfiles que más están sorprendiendo dentro de los equipos. Sí que es verdad que antes que eso quería dar las gracias muchísimo de verdad a todos los que estuvisteis ayer en el directo, los que os pasasteis a charlar un rato. La verdad que estuvo muy bien porque también está bien hacer directos a lo mejor no tanto de charla, o sea, no tanto de cosas específicas como puede ser el draft, sino también un poco más así de charlar y de estar más tranquilos y de comentar un poquito la actualidad. Así que nada, eso que mucho gustó mucho y que muchísimas gracias a todos los que os pasasteis. Y si no lo visteis y si os queréis pasar a verlo un ratito, os dejo por aquí el enlace. Así que nada, todo esto dicho, vamos a pasar a hablar. En este caso he invertido el orden, ya sabéis que no me gusta siempre empezar por los Hawks y por ende hoy vamos a darle el honor de empezar a los Wizards. Y para mí el jugador más sorprendente esta temporada, recordad que esto se basa en mi criterio y en mis expectativas previas, no significa que sea ni el mejor, ni en este caso el mejor jugador de cada equipo, o el jugador que esté siendo la revelación por parte del consenso generalizado. Es mi opinión y lo que a mí me está sorprendiendo, ¿vale? Y para mí en los Wizards está siendo Keyshawn George. Sé que Alex Sarr está también jugando muy bien y para mí había sido un poco la otra opción clara para este equipo y para este premio, por así decirlo, pero me he acabado quedando con Keyshawn porque creo que Keyshawn ha sido una revelación distinta, una sorpresa diferente y que me ha provocado un mayor interés y al mismo tiempo una mayor sorpresa, que al final es de lo que va el vídeo. Al final Alex Sarr es un jugador que estuvo en constante discusión por ser el número 1 del draft, al final acabó siendo el número 2 y está teniendo un gran rendimiento y creo que está teniendo una gran evolución en ataque, que es muy prometedora de cara a los Wizards y su futuro, pero para mí el desarrollo que está teniendo Keyshawn como jugador, su manejo de balón, su capacidad de llevar el juego del equipo, su lanzamiento de tres, su creación de tiros individual, creo que es una evolución increíble de un jugador que no te lo podías esperar tanto, que el año pasado tuvo grandes destellos, pero más en defensa que en ataque, y se está convirtiendo en un jugador global y muy completo, que creo que está siendo maravilloso verle jugar y que está siendo para mí una de las grandes sorpresas de la temporada de NBA, incluyendo a todos los jugadores que vamos a ver en este vídeo. Pasamos a hablar ahora de los Jazz, que creo que este es uno de los más claros de todo el vídeo, que es Keyonte George. Al final ya lo vais a ver, por ejemplo, un equipo como Portland, ya os aviso, un jugador como Denny no le he metido, porque es un jugador que, obvio, está haciendo unos números increíbles, y a lo mejor no me esperaba esos números tan espectaculares, pero sí me esperaba que alcanzase un nivel del estilo que está teniendo ahora. Sin embargo, el caso de Keyonte no creo que se aplique tanto a ese caso. Al final es un jugador que ya sabéis que a mí me gustaba mucho y que yo era un gran creyente en él, pero al mismo tiempo el año pasado fui bastante crítico con el rendimiento muchas veces que tenía él y también un poco con las esquematizaciones de juego donde Will Hardy trataba de sacarle todo su juego que obviamente no sacaban fruto. Este año creo que se le ha puesto en una posición donde puede ejercer sus responsabilidades dentro del campo mucho más cómodo y se puede centrar más en la anotación, también puede generar juego para los compañeros, pero de una manera más secundaria, a pesar de que los números de asistencias hayan subido, y creo que se está sintiendo más cómodo y creo que está siendo una de las grandes también sorpresas de la temporada y uno de los claros candidatos, sin ningún tipo de duda, a ganar el Most Improved Player esta temporada. Pasamos a hablar de los Raptors, que aquí he puesto dos jugadores, ya sabéis que voy a tratar de priorizar siempre dejar un jugador para cada equipo, pero me he querido ir con dos. En primer lugar, Sandro, porque creo que Sandro es un tío que llevaba varios años en los Spurs, bastante prometedores, pero no estaba consiguiendo del todo encontrar el protagonismo merecido y sin embargo creo que este año está siendo uno de los mejores jugadores interiores de banquillo de la NBA y está siendo uno de los grandes acreedores de que estos Raptors estén haciendo las cosas tan bien. Pero no me quería dejar fuera a Scottie, porque creo que Scottie, a pesar de que los números no estén siendo súper llamativos respecto a lo que habían sido otras temporadas, y no le he metido tampoco porque esté tirando 40% de 3, que obvio es un gran punto importante en el desarrollo de su carrera. Lo he metido porque creo que ha crecido mucho como jugador y está siendo una grata sorpresa ver todos esos problemas que ha tenido estas últimas 2-3 temporadas de no conseguir verse del todo una evolución clara en su juego. Se está trasladando toda a esta y creo que está convirtiéndose en un jugador letal al contraataque, en transición es un jugador muy potente además para crear también para sus compañeros y sobre todo en un defensor increíble y que vamos, va a estar sin duda en la competición todo el año para ver si puede entrar inclusive en una pelea por el Defensive Player of the Year, pero vamos, que está siendo una grata sorpresa y me alegro mucho por él porque creo que es un jugador muy muy interesante, la verdad. Pasamos a hablar ahora de los Spurs, que sí, ya lo sabéis que le estoy dando bastante cariño este año, al igual que le di muchos palos el año pasado en el canal, y es Keldon Johnson.
Creo que está siendo una de las sorpresas de la temporada en los Spurs. Y hay otros jugadores que también podrían haber entrado, como puede ser Harrison Barnes por la edad que tiene y por el rendimiento que sigue teniendo. Inclusive De'Aaron Fox, porque la verdad que ha vuelto y está teniendo un nivel escandaloso. Pero me he querido ir con Keldon Johnson porque creo que es un tío que hace 4 o 5 años, cuando fue al Mundial con Estados Unidos, podía parecer la futura promesa o uno de los estandartes del futuro de los Spurs. Año tras año ha ido perdiendo escalones y perdiendo un poco sus galones dentro del equipo, por así decirlo, y este año se ha reconvertido a sí mismo y se ha convertido en un jugador de rol de oro para los Spurs, que te mete impacto defensivo, te da energía, te da un jugador que te aplica en los rebotes ofensivos, un jugador muy interesante y que, vamos, yo le tenía más o menos cruzado en cierto sentido y está siendo una grata sorpresa, la verdad. Pasamos ahora a hablar de los Kings, que ha sido uno de los dos equipos que vamos a hablar en este vídeo, que para mí no hay sorpresas, ni nada interesante a lo que agarrarse, ni nada que me esté sorprendiendo. Así que he puesto a Russell Westbrook porque está siendo en muchos partidos su mejor jugador. Creo que habla bastante mal de los Kings, con todo el respeto del mundo a Russ, pero que Westbrook sea tu mejor jugador en 2026, bueno, 25-26, es un problema serio, pero es la realidad de los Kings. Y le he metido lo que digo, más por darle un poquito de así de aprecio a Westbrook y a lo que está haciendo, pero vamos, que es bastante triste porque no hay nada a lo que agarrarse, nada. O sea, es que no hay nadie que esté jugando bien en este equipo, la verdad. Ahora vamos a los Blazers, que aquí me voy con Jeremy Grant, porque es lo que os digo, sí que sé que hasta ahora siguen empezando a jugar muy bien, que ya sabéis que me encanta, Denny, lo que os he dicho antes, pero es que para mí la sorpresa de la temporada es Jeremy Grant, es decir, un tío que porque todos le teníamos cruzado, uno de los peores contratos de la NBA, un jugador que ni se aplicaba en defensa, en ataque era un chupón de categoría, encima era ineficiente, era un desastre y además alérgico a los rebotes, es decir, todo mal. Y este año se está reconvirtiendo, está sabiendo ser un jugador de equipo, está siendo bastante buen defensor, de verdad, está defendiendo a un muy buen nivel, un poco como en esa época de los Nuggets, de verdad, asumiendo responsabilidades defensivas y al mismo tiempo siendo protagonista en ataque desde la segunda unidad, aunque ahora con Thiago Splitter está empezando a ser titular, muchas veces inclusive de falso 5. El caso es que está jugando muy bien y es otro tío que yo tenía muy cruzado, la verdad, y que criticaba mucho, y creo que eso, en cierto sentido, también es lo que me ha hecho generar tanto ese sentimiento de sorpresa con él esta temporada, pero es que se lo merece porque está jugando de maravilla, está siendo uno de los mejores sexto hombres del año y además está siendo ultra eficiente, que es algo que no era para nada normal en un juego regular de las últimas 4 o 5 temporadas de Jeremy Grant en la NBA. Pasamos a hablar ahora de los Suns, que de los Suns es el único equipo que he puesto 3 jugadores, pero es que me parecía tan injusto dejar uno de estos 3 fuera. ¿Por qué lo digo? Porque para mí el jugador más sorprendente de los Suns esta temporada es Grayson Allen. ¿Por qué es Grayson Allen por delante de los otros dos? Porque creo que Grayson Allen es un chico que hace 2 temporadas tuvo un año espectacular, el mejor año de su carrera, fue increíble, pasaba, reboteaba, creaba para los compañeros, anotaba, era uno de los mejores tiradores de 3 de la NBA, o sea, era un jugador increíble, uno de los mejores jugadores de rol de la NBA, que por eso se ganó ese contrato de creo que 4 años, 72 millones, que todavía sigue cobrando. Luego tuvo un año bastante malo el año pasado, pero este año se está volviendo a encontrar, está promediando de nuevo casi 18 puntos por partido, está siendo una máquina, es un tío súper competitivo, un gran jugador de baloncesto y me está sorprendiendo muchísimo porque yo pensaba que nunca iba a poder alcanzar ese juego de nuevo y está, de verdad, o sea, Jordan Ott le está sacando el máximo y lo está exprimiendo y, vamos, me está pareciendo un jugador increíble esta temporada y uno de los jugadores, para mí, más infravalorados de lo que llevamos de temporada. Pero claro, sé que tanto Colin Gillespie, ya sabéis que yo era muy fan y que fui en verano bastante pesado con que creo que podía ser un jugador importante en los Suns, pues en efecto está siendo muy bueno, pero le he querido poner aún así porque aunque yo me lo esperaba, igualmente está siendo tan espectacular que creo que se merece la pena meterle. Y luego Dillon Brooks, porque en cierto sentido también yo creo que nos podíamos esperar un poco todos que fuese a ser un poco Michael Jordanístico en estos Suns, pero aún así el rendimiento que está teniendo está siendo lo suficientemente sorprendente como para poder meterle en este vídeo. Entonces es un poco la excepción de que al final, aunque me lo podía esperar algo del estilo de estos dos, sigo pensando que se merecen entrar porque es que, o sea, está siendo increíble el rendimiento de ambos en cuanto al perfil individual. Pasamos a los Sixers, que a ver, aquí es un poco lo mismo. Es decir, ya sabéis que, por ejemplo, para que envíes el vídeo de Oriol o para que no hayáis estado escuchando en verano, yo estaba bastante subido en el carro de Maxi. En el vídeo de Oriol, de hecho, una de mis fumadas fue que yo ponía que los Sixers iban a ser uno de los 3 mejores equipos del este y que Tyrese Maxey este año iba a ser el mejor jugador del equipo y que iba a ser uno de los mejores guards de la NBA. Y creo que en eso he acertado de lleno. O sea, creo que ha sido uno de mis grandes aciertos esta temporada. Aún así, todo esto me parece, o sea, que no hay ningún tipo de opción que no sea meter a Maxey en los Sixers. Es decir, está siendo uno de los mejores guards de la NBA, no, uno de los mejores jugadores de la NBA, que hay que puntualizar.
jugador ahora mismo indiscutible del First All NBA Team y está siendo un jugador letal, bueno en el clutch, marcando la diferencia en todos los partidos que juega, asumiendo responsabilidades, está siendo un jugador increíble. Además es un tío súper disfrutable de ver siempre en la cancha de baloncesto y bueno, pues sin ningún tipo de duda tenía que entrar en este vídeo como el jugador de los Sixers. Obvio, había algún jugador como Kelly Oubre al principio de temporada, Billy Edgecombe también que empezó increíble, pero vamos, para mí no hay ningún tipo de duda. Me pensé Drummond, pero es que aún así tenía que meter a Maxi solo porque es que sí lo merecía solo. Pero Drummond de hecho yo creo que mi mayor finalista aquí. Pasamos a hablar de los Magic, que aquí había varias opciones como Franz Wagner, pero me he quedado con Wendell Carter Jr. porque ya sabéis, los que seguís el canal desde el año pasado, lo pesado que fui yo la temporada pasada con Wendell Carter Jr. porque creo que era un pivot que pecaba de ser blando, que era un tío que no se encontraba a sí mismo dentro del juego, que jugaba por jugar, por así decirlo, y este año ha vuelto un poco a sus pasos anteriores, donde era un jugador que destacaba por su dominancia física, por su agresividad en los rebotes ofensivos, y que luego si el tiro le entra bien o no, bueno, pero por lo menos un tío que se esfuerce en ataque, se esfuerce en defensa, abuse del físico que tiene, porque tío, Wendell Carter Jr., chavales, es un jugador con una presencia enorme, y este año se está volviendo a hacer notar debajo del aro, está siendo uno de los mejores reboteadores ofensivos, está siendo un buen defensor, está haciendo lo que tiene que hacer Wendell Carter Jr. en estos Magic, y está siendo una grata sorpresa, está siendo un jugador muy, muy, muy bueno, me está gustando muchísimo, y el año pasado igual que le critiqué muchísimo, este año pues le tengo que dar sus flores porque lo está haciendo muy bien, además de que además está siendo eficiente, pero que ya eso es un punto extra, obvio. Me alegro que meta sus triples porque eso le da un plus muy importante a él y a los Magic, pero aún así este factor principal, que es lo que está haciendo este año, es para mí lo que marca la diferencia y lo que me agrada ver de nuevo en él. Y para cerrar los 10 primeros equipos, llegamos a los Thunder, vamos a hablar de Jay Mitchell. Sé que ya he hablado bastante de él en el canal, así que no me voy a entretener tanto con él ahora, pero vamos, que es que está siendo increíble, está siendo una de las revelaciones del año, también un jugador con el que fui bastante pesado en verano, me alegra que esté jugando bien, no porque yo acierte, que a mí me da igual acertar, sino porque quiero ver a los jugadores que a mí me gustan jugar bien. Entonces, AJ Mitchell está siendo muy bueno, está siendo un súper anotador, va a ser uno de los claros candidatos al sexto hombre del año toda la temporada y mucho cuidadito porque los Thunder no pueden seguir robándonos jugadores así al resto de equipos de la NBA. O sea, un poquito de saber qué hacer, por favor, es que, madre mía. El caso, vamos a pasar a hablar ahora de los Knicks, que este es uno de los jugadores que más ilusión me hace traer, y no estoy de coña, que es Landry Shamet. Porque Landry es... Yo creo que quien haya visto a los Knicks esta temporada sabe a lo que me refiero con que Landry Shamet está siendo, sin ningún tipo de duda, uno de los jugadores revelación de la temporada y una de las mayores sorpresas que nadie se esperaba venir. Y es que está siendo, para mí, yo creo que de manera bastante discutible, el mejor jugador de banquillo de los Knicks, inclusive por encima de Miles McBride, Josh Hart. A ver, Josh Hart es muy bueno, pero es que los momentos que está teniendo este tío en partidos importantes, asumiendo tiros difíciles, asumiendo tiros en momentos importantes, jugando momentos de partidos finales con el quinteto titular, y el rendimiento que está dando en ataque, la eficiencia con la que lo está haciendo y la actitud y carácter que le está metiendo al campo desde el banquillo de los Knicks me está pareciendo maravilloso, porque nunca ha sido un jugador que me ha gustado. Es que nunca ha sido un jugador que me ha gustado Landry Shamet, nunca. O sea, sin más, la verdad, era un jugador que sin más, bueno, entendía que aportaba un poco tal, pero tampoco ha sido un jugador que nunca me maraville demasiado. Pero esta temporada está teniendo un impacto bestial, me está gustando muchísimo, y creo que como con Grayson Allen están siendo dos jugadores que están pasando muy por debajo del radar, pero que se merecen su aprecio porque están siendo jugadores con un impacto increíble en equipos ganadores, que también hay que tenerlo en cuenta. Vamos a pasar a hablar ahora de los Pelicans, y sí, sé que os va a parecer un poco raro que ponga Jeremiah Fears, pero para los que también seguisteis el proceso del draft el año pasado, sabéis que yo no era del todo fan de Jeremiah Fears, me gustaba más Kasparas Jakučionis, y yo creo que de hecho en mi Big Board le puse como 13º o 14º, es decir, no era yo un gran fan de Jeremiah Fears, y he de decir que me equivoqué por completo, porque está jugando muy bien, los últimos partidos está siendo muy bueno, está empezando a ser bastante eficiente desde 3, y está empezando a ser un peligro real desde esa posición de guard, está siendo mejor que Jordan Poole, de hecho, en los Pelicans, y es verdad que no está siendo del todo un base-base, porque está haciendo más un perfil de anotador puro, más que otra cosa. O sea, es verdad que reparte un poco de juego y tal, pero se está centrando más en anotar, y es lo que os digo, a pesar de que tiene que seguir mejorando un montonazo, porque obvio no es perfecto ni mucho menos, creo que para mí, que no era del todo fan suyo, está siendo un jugador que me está sorprendiendo muchísimo y que, bueno, se merece que le dé sus flores, porque al igual que muchas veces acierto con muchas cosas, también me equivoco con muchas, y Jeremiah Fears me equivoqué con él, y por ende, como os lo digo, al final yo me baso en mis expectativas que yo tenía puestos en los jugadores, pues para las expectativas que yo había puesto en Jeremiah Fears, está siendo una grata sorpresa. Pasamos ahora a los Pelicans, iba a decir, a los Wolves, que en los Wolves me he quedado con dos, que son Jaden McDaniels
y Julius Randle. G.D. McDaniels, vamos un poco a lo que ya he comentado con algunos jugadores, un jugador que ya sabéis que he sido también bastante pesado en verano, con que creía que iba a ser bastante bueno. Creo que en este caso está respondiendo a esa responsabilidad que es que estaba clara que tenía que asumir este año. Está siendo un jugador con mayor nivel de anotación, un jugador más protagonista en ataque, pero sobre todo es que está siendo uno de los mejores tiradores de la NBA, que creo que eso no se lo veía venir nadie, incluyéndome a mí. Y eso está siendo increíble por su parte, así que un gran puntazo a favor suyo, porque creo que es algo que necesitaban bastante los Wolves de su parte. Pero para mí la revelación de la temporada de los Wolves tiene que ser Julius Randle, porque es como lo de Scottie Barnes. Es decir, Julius Randle es un jugador que ahora mismo, si miráis las estadísticas con sus temporadas pasadas, pues obvio, es como un poco la carrera de Julius Randle en sus últimos 5 o 6 años. Hay veces que tiene una temporada All-Star, hay veces que está por debajo de ese nivel, pero sigue siendo un buen jugador. Este año las estadísticas están cercanas al nivel de All-Star, pero está siendo un Julius Randle muy bueno, muy efectivo y muy productivo. Está siendo muy protagonista en ataque, está siendo por fin esa segunda espada que necesitaban los Wolves, y de verdad que está teniendo tramos de semanas o de partidos por lo menos donde es dominante de verdad y está siendo un jugador crucial en esta temporada de los Wolves. Obvio, tiene que seguir mejorando a veces en algunas cosas. Randle nunca ha sido ni lo va a ser un jugador perfecto, ni mucho menos. Siempre tiene muchos puntos débiles, pero tiene muchos puntos fuertes que está sabiendo sacar esta temporada. A mí me está gustando más que otras temporadas que le he visto, tanto con los Knicks como la temporada pasada que le vi con los Wolves, y eso ya es un punto positivo de por sí para los Wolves, porque creo que están sacando una versión de Randle de las mejorcitas que hemos visto, la verdad, sobre todo en tema de actitud, en tema de concentración. Creo que cada vez se le ve más centrado y más motivado, y es un punto muy importante, yo creo que a tener en cuenta si eres tanto fan de los Wolves como en general si le veis a los Wolves, porque yo creo que a mí por lo menos me parece bastante llamativo, la verdad. Ahora pasamos a los Bucks, que hombre, a ver, aquí creo que no hay ningún tipo de duda. Ryan Rollins es, yo creo que la revelación de la temporada por excelencia, es decir, si estamos hablando de una revelación, es Ryan Rollins, un tío que de ser un chaval que ha estado saltando un poco de un equipo a otro, estuvo en los Warriors, luego se vio involucrado en el traspaso de Chris Paul y Jordan Poole, al final, bueno, ha caído ahora en los Bucks. El año pasado creo que fue bastante interesante, ya lo comentábamos en verano, que podía hacerse con el puesto de base titular de los Bucks, pero una cosa era que yo pensase eso y otra cosa es el rendimiento que está teniendo. Está siendo un jugador superlativo en ataque, que mete los tiros difíciles. Pero bueno, como ya hemos comentado mucho sobre él, tampoco me quiero centrar siempre tanto en Ryan Rollins. Quería darle un poco de cariño a Bobby Portis, porque creo que Bobby Portis es un jugador que no viene de tener sus mejores temporadas, y aunque no está teniendo su mejor temporada de su carrera, ni mucho menos, creo que está siendo bastante mejor esta temporada de lo que han sido las anteriores, y creo que a pesar de que los Bucks ahora mismo está haciendo todo bastante mal y que la relación con Giannis parece que está rota y que se va a traspasar, creo que los Bucks, dentro de lo que cabe, están teniendo en Bobby Portis otro punto positivo, de que si ahora mismo Giannis sale al mercado y alguien traspasa por él, obviamente el resto de los jugadores van a estar en venta, y creo que Bobby Portis, teniendo en cuenta la temporada creo que bastante positiva que está teniendo en respectivo a lo que ha sido estos últimos años, lo que digo, no está siendo su mejor temporada, pero creo que está siendo bastante positiva. Creo que va a tener mercado, porque lo que digo, creo que está haciendo una temporada más que interesante. Ya llegamos a los Heat, llegamos al ecuador del vídeo, y aquí para mí había dos claros. Jaime Jaquez, un poco como Ryan Rollins, otra de las revelaciones de la temporada. O sea, está siendo para mí el sexto hombre del año, ya lo visteis en el vídeo de mis premios esta temporada tras un mes. Y bueno, está siendo un jugador increíble, con balón, cómo maneja los tempos, un jugador que juega su estilo de juego separado del resto de los Heat y da un poquito ese contraste en la plantilla, y un jugador que te da ese toque distinto a lo que están jugando los Heat, y me está encantando. Pero claro, como ya también estamos hablando mucho de él, quiero también darle sus flores a Norman Powell, porque está siendo un jugador también fantástico. Está no solo manteniendo lo que hizo el año pasado con los Clippers, sino casi que está aumentando su nivel, y está siendo una maravilla de ver. Está siendo un jugador muy disfrutable. Ya lo fue mucho el año pasado, también lo fue en su época en los Blazers, lo fue también en su época pasada con los Clippers, y este año pues lo está siguiendo con los Heat. Estos Heat, si siguen ganando, es que no me extrañaría que se lo quedaran, pero si los Heat por algún lado se hunden o tal, es que Norman Powell va a ser uno de los tíos más cotizados sin ningún tipo de duda en el mercado, porque es que es un tío que es que ahora mismo, unos Pistons, por ejemplo, que es que lo pienso mucho cuando le veo, es que tú pones a Norman Powell ahora mismo en los Pistons y es que se convierte en un equipo muy peligroso. Entonces, nada, que están jugando los dos muy bien, y sin ningún tipo de duda, dos de las grandes sorpresas de la temporada en un mismo equipo, la verdad. Pasamos a los Grizzlies, que aquí la verdad es el otro equipo con los Kings donde para mí no está habiendo sorpresas. La realidad, no hay sorpresas. En los Kings he puesto a Westbrook por hacerle un shoutout, básicamente, y aquí pongo a AD porque desde que ha vuelto tuvo el super partidazo increíble de 32 puntos, 15 rebotes, algo así, no me acuerdo cuánto fue.
que, bueno, yo no lo vi, pero bueno, me vi el resumen y tal, y fue bastante impresionante, pero sobre todo por lo menos porque ha vuelto y se le ve más agresivo que el año pasado, con más confianza y con la sensación de que le van a dar una mayor responsabilidad. Entonces solo por eso le he puesto, porque es que en el resto del equipo es que no hay nada, es que ya van ante Jaren Jackson nada, los jóvenes, es que G. Jackson ha sido horrible los partidos que ha jugado, Vince Williams sin más, Aldama está empezando a jugar mejor pero que sin más, peor que el año pasado la verdad, y al final es que me he pensado casi que en poner a Jack Landale, porque es que ha sido el único jugador que por lo menos está jugando bien por encima de las expectativas que tenía puestas en él. Entonces bastante decepcionante los jugadores de los Grizzlies en general, pero bueno, creo que se relaciona un poco con lo decepcionantes que están siendo por lo general esta temporada, la verdad. Pasamos a los Lakers, que aquí podría poner a Ayton, no hay duda, o sea, es que aquí no tiene que haber discusión, esto es como lo de los Sixers, es decir, puedes meter a uno, puedes meter a otro, Austin Reeves tiene que estar solo, se merece estar solo, porque es, vamos, he dicho lo de Ryan Rollins, porque creo que lo de Ryan Rollins creo que es la revelación de la temporada en cuanto a jugadores que eran desconocidos, por así decirlo, para el público promedio y que se están creando un nombre en sí mismos. Pero una cosa es eso y otra cosa es lo que está haciendo Austin Reeves, que es pasar de ser el año pasado que se hizo la narrativa esta de que Austin Reeves era la tercera mejor espada. No, es que ahora mismo Austin Reeves no es la tercera mejor espada en la NBA. Es que ahora mismo Austin Reeves es un jugador que se merece sin ningún tipo de duda estar en un equipo All-NBA y eso no se lo esperaba nadie. Así que, de verdad, todos los aplausos de mi parte y muchísimo mérito lo que está haciendo, porque estando en un equipo como los Lakers, donde además estaba bastante discutido al principio de temporada el qué se iba a hacer con Austin Reeves, pues que esté rindiendo a este nivel tiene mucho mérito. Pasamos a los Clippers, donde aquí es que tampoco hay nada de lo que agarrarse. Hacen un shout-out muy breve para Kobe Sanders, porque creo que para ser un rookie de los Clippers lo está haciendo bastante bien. Además, viniendo de los rookies que vienen de draftear estos últimos años, pues por fin acertar en alguno es algo decente por parte de los Clippers. Pero me tengo que quedar con Harden, sobre todo porque un tío de la edad que tiene, viniendo del proceso de evolución baloncestística que ha tenido en su juego personal, de pasar de ser ese tío que promediaba 40 puntos a convertirse en uno de los, o el mejor playmaker de la NBA, manteniendo un nivel de anotación bastante alto, ahora está transformando ya ese playmaker absoluto que ya había sido estos años con un tío que está volviendo casi a tener actuaciones como las noches de Harden de los Rockets. O sea, increíble. Ver a Harden este año, yo sé que los Clippers están siendo bastante horribles de ver, yo les he visto varias veces porque han jugado ya varios partidos además contra Dallas y contra los Hornets, y es que Harden está siendo absolutamente increíble. Y pasando a los Pacers, el otro tercer equipo, de hecho, que no había nadie del que agarrarse. De hecho, este equipo es que no hay nadie, o sea, no hay nadie del que agarrarse. He puesto a Quentin Jackson porque los partidos que jugó fueron bastante interesantes y un tío bastante bueno en ataque, con su buena capacidad anotadora y un jugador bastante eficiente en lo que demostró. El resto es que no hay nada. Así no tengo nada que hacer, ningún comentario sobre este equipo. Lo siento, aficionados de los Pacers, pero es lo que hay. Y pasamos a los Rockets, que aquí me podría haber ido con Tyrese, aunque la verdad que lo he pensado. Josh Okogie fue un jugador que también me gustó bastante y creo que al final Steven Adams es verdad que está cumpliendo un rol bastante interesante, o Sengun está mostrando un desarrollo importante, pero me he ido con Reed Shepard, porque Reed Shepard es verdad que viene de ser el pick 3 del año pasado, es un jugador que el año pasado no tuvo protagonismo y que este año todos esperábamos que fuese a tener un rol importante dentro de estos Rockets porque le necesitaban, pero eso no significa que, sobre todo desde mi punto de vista, se pensaba que iba a tener este nivel tan bueno, porque está siendo bueno de verdad, está siendo un tío muy productivo desde el banquillo de los Rockets, muy eficiente y que cada vez se nota con más confianza y mejor en el campo. Y creo que está siendo un jugador que mucha gente está moqueando en ciertos traspasos de los Rockets con el contrato de Van Vliet y que ahora mismo me parece muy complicado que los Rockets le quieran dar, porque aquí hay un jugador de verdad con talento. Y hay una cosa real aquí, creo que eso no se lo esperaba a lo mejor tanta gente, incluyéndome a mí, y por eso para mí se merece estar aquí sin ningún tipo de duda. Y vamos a pasar a hablar de los últimos 10 equipos. En primer lugar, los Warriors, donde aquí mido con Will Richards. Tampoco tengo que dar muchas más explicaciones, es decir, es que dentro del equipo tampoco está habiendo mucha sorpresa. Me he pensado meter de hecho a Jimmy Butler, que os parecerá tontería, pero para mí, respecto a lo que hemos visto esas últimas 2 temporadas de Butler, incluyendo el año pasado cuando estuvo en los Warriors, creo que está siendo bastante mejor y por eso me lo he pensado. Pero es que el resto del equipo nada, porque Kuminga nada, Moody nada, Podziemski nada, y luego ya los jugadores así de rotación y tal, yo creo que están siendo más decepcionantes que sorprendentes. Entonces, me he ido con Will Richards porque sé que es un rookie, pero me da igual. O sea, el hecho de que un tío que fue el pick 56 o 58, no me acuerdo, del draft de este año, que te esté dando este rendimiento desde el minuto 1, está siendo increíble. Entonces, para mí, sin ningún tipo de duda, pues se merecía entrar, la verdad. Ya llegamos a los Pistons, que para mí es uno de los equipos que tiene más jugadores que están sorprendiendo, pero me he quedado con 2, yo creo. Me he pensado de verdad meter a Isaiah Stewart, porque creo que está siendo uno de los jugadores más infravalorados de rotación de la NBA, por la defensa que te da, por además un tío que tira bien de 3,
pero me he tenido que quedar con estos dos porque para mí es un nivel distinto ya de sorpresa. Es decir, lo de Jalen Duren para mí está siendo, bajo mis expectativas, la mayor sorpresa de la temporada, porque obvio, vale, lo de Ryan Rollins o inclusive lo de Dennis Jenkins, que son jugadores así que eran más con menos nombre, pues obviamente eso sorprende, pero Jalen Duren, ya sabéis, nunca ha sido santo de mi devoción y nunca me convencía del todo. Obvio que el año pasado mejor y tal, pero lo que está haciendo este año es una locura y vamos, para mí sin duda, desde mis expectativas de jugadores que ya eran bastante buenos y que se están convirtiendo en jugadores de calibre All-Star, sin ningún tipo de duda, Jalen Duren para mí, mi mayor sorpresa, la verdad. Y luego Dennis Jenkins, pues bueno, está siendo una de las historias más curiosas de la temporada, un tío que ha salido de la nada en un contrato two-way y ha tenido momentos donde sin estar Kate ha sido el capataz del equipo y ahora está siendo como un gran guard suplente para ellos y que vamos, estoy seguro que si sigue jugando así va a ganarse muchos años de contratos cuando salga la agencia libre este verano. Y llegamos a los Nuggets, que es un jugador que me hace mucha ilusión, porque sí que creo que este año la sorpresa de la temporada en Denver está siendo Peyton Watson. Un jugador que, como ya he dicho con algún otro, si comparáis las estadísticas con sus años previos, estas sí que están siendo mejores, tanto por los porcentajes como por los números en sí, pero ya no solo por eso, es por el impacto que tiene en campo, por la mejoría que se le ve. Este año por fin se le ve un jugador mucho más suelto en ataque y más cómodo, y al final muchas veces lo que restaba a Peyton Watson de estar en campo mucho tiempo era que en ataque a veces era nulo su aportación, pero este año está consiguiendo ya por fin ser un jugador positivo en ataque y al final eso, para mi gusto, le está convirtiendo en un jugador muchísimo más completo porque además sigue siendo ese super defensor que sigue siendo uno de esos mejores defensores versátiles y de ayudas que hay ahora mismo en la NBA y que es un jugador clave para los partidos y para el juego en general de los Nuggets. Pasamos a los Mavs, a mis Mavs, donde aún se anota más Christie, ya sabéis, estaba súper subidísimo en su barco el año pasado desde que traspasamos por él. Este año está jugando de maravilla, está siendo una de las grandes sorpresas de la temporada en cuanto a jugadores, sobre todo tiradores, pero como ya sabéis que yo estaba tan subido en su barco, para mí no ha sido tanta sorpresa, la verdad. Pero el que me he tenido que quedar sin ningún tipo de dudas es Ryan Nembhard. ¿Qué cojones? O sea, los últimos partidos de Ryan están siendo increíbles, está siendo un jugador que está casi siendo el líder del equipo, o sea, en todos los sentidos, repartiendo juego, anotando, creando juegos de la posición de guard, vamos, no espero ver, o sea, espero que D'Angelo Russell no vuelva a jugar más minutos que Nembhard en lo que queda de temporada, en cualquier partido que juguemos, porque es un jugador mucho más beneficioso para este equipo y más positivo para todo lo que implica los partidos. O sea, es que es un jugador que está siendo increíble y que espero que Dallas el año que viene, pase lo que pase, le dé un contrato garantizado porque se lo merece más que nadie. Y vamos a hablar ahora de los Cavs, donde aquí me he ido con Sam Merrill, que me he quedado en blanco. Sam Merrill, un jugador que este año fue bastante criticado por el contrato que se le dio por parte de los Cavaliers, ya está siendo uno de los mejores tiradores en volumen de toda la NBA con diferencia en cuanto a jugadores de catch and shoot. Está siendo un tío, vamos, no clave, o sea, indispensable para estos Cavs. O sea, no vislumbro un futuro cercano donde este tío salga de este equipo porque es que es indispensable, de verdad. Es que me parece un jugador increíble para ellos y muy, muy clave. Entiendo también por qué ahora le pagan un tanto, porque ya no solo te pagan eso porque seas un buen jugador y porque luego seas capaz de responder a ese salario que te dan dentro del campo. Es que es un tío que es indispensable para estos Cavs y está siendo una grata sorpresa. Un jugador como Landry Shamet, que nunca había estado del todo en mi línea de tiro de jugadores que me encanten. Sí que me gusta más que Landry, pero aún así está siendo una grata sorpresa, sobre todo por el rendimiento que está dando, que al final está siendo un jugador increíble. Y luego llegamos a los Bulls, que sé que va a ser un poco polémico porque es un poco como el caso de los Blazers, pero al final Josh Giddey, dentro de lo que cabe, lo que está haciendo está incrementando el nivel que yo del año pasado, pero te lo podías prever si confiabas en el Giddey de marzo del año pasado. Me he pensado más a Vucevic inclusive para meterla aquí porque creo que es un tío que está siendo muy bueno y que el año pasado creo que se le infravaloró bastante y nadie quiso traspasar por él y creo que se equivocó muchos equipos y este año espero que alguien haga un traspaso por él porque creo que es un señor mayor que se merece ir a un equipo contender donde de verdad pueda aportar lo que está aportando en Chicago, pero me he ido con Ayo porque creo que Ayo es un tío que tuvo un año muy bueno hace 2 temporadas. Ya sabéis que yo siempre he sido un gran supporter de él porque me parece un jugador interesantísimo. El año pasado, cuando estaba pasando por una temporada bastante mala, ya os comenté que me hubiese gustado muchísimo que un equipo contender hubiese aprovechado la oportunidad de pescar en un talento como el suyo, ahora que estaba en mal momento, para volver a sacar ese buen nivel que tiene, y este año al final nadie lo hizo, o a lo mejor los Bulls no le quisieron vender, y este año está volviendo a recobrar ese nivel, pero ya, o sea, a un nivel distinto, es decir, la temporada que está haciendo Dosunmu está siendo increíble, es un jugador de banquillo bestial que tiene, es un muy buen tirador, un tío que es
es como el típico combo guard de toda la vida que sabe hacer un poquito de todo, pasa bien, va bien al contraataque, puede crear un poco para sus compañeros, rebotea bien, tiene tamaño, también puede defender más o menos, es decir, hace todo de 8 y luego encima tira bien y además es un tío muy inteligente. Entonces todo se lo sumas y por un tío que está cobrando menos de 10 millones de dólares, pues me parece una ganga increíble y me alegro muchísimo que esté jugando así de bien, porque para mí, bueno, no es que sea una sorpresa en el sentido de que yo siempre he creído en él, pero no me esperaba que viniendo del mal año que tuvo el año pasado, esté teniendo esta gran temporada. Y ahora vamos a pasar ya a los últimos 4 equipos. En primer lugar a mis Hornets, que aquí me he ido con el draft en general, es decir, creo que en Charlotte en sí, de los jugadores que ya estaban en la plantilla, no están sorprendiendo mucho, más bien creo que están decepcionando bastante, pero sí que creo que los jugadores del draft están siendo una grata sorpresa. Conley está haciendo ahora mismo la sensación de la NBA estas últimas 2 semanas, porque está haciendo una barbaridad lo que está haciendo. Sion James y Kyle Korver están siendo 2 jugadores que desde su primer partido en la NBA han demostrado que pueden ser titulares desde el minuto 0, y que son tíos que pueden aportar ya a un equipo que quiera ganar un campeonato. Y luego McNeely, que es un chaval que todavía tiene que ganar confianza, a lo mejor no está demostrando el nivel de otros, pero sigue siendo un jugador prometedor. Y al final que, sobre todo 3 de los 4 jugadores, pero que aún así el draft en general está siendo tan positivo en un equipo con tantas cosas negativas como Charlotte, me parece que tiene muchísimo mérito. Y luego llegamos a los últimos 3 equipos, que son los Nets, que aquí me tengo que ir con el PJ, un poco en casos como el de los Grizzlies y tal, o sea, no hay nada que poner de los Nets, la verdad, o sea, es que no hay nada que poner. Entonces me he quedado con MPJ porque muchos, yo creo que en general todo el mundo se podía ver venir que Michael Porter Jr. iba a tener la mejor temporada de su carrera, pero creo que está siendo muy positivo verle no solo promediar 25 puntos por partido, que es lo que está haciendo, sino tratar de ser un mejor jugador, que creo que es lo que hay que darle el mérito de no solo conformarse con anotar, como hace Cam Thomas, sino que Michael Porter Jr. está haciendo ese esfuerzo de tratar de ser un jugador completo, es decir, está tratando de crear un poco para los demás, de sí, que obviamente se las tira, porque es el que se las tiene que tirar dentro del equipo, pero que también se aporta en defensa, lucha en los rebotes, como siempre ha hecho. O sea, creo que es un jugador que está demostrando que puede ser un jugador más completo y que se está exigiendo a sí mismo el serlo, y para mí eso tiene mucho mérito, porque al final es lo que os digo, Cam Thomas también podría hacerlo, pero no le sale de los cojones, y Michael Porter Jr. se lo está haciendo, entonces mucho mérito de su parte. Y luego llegamos a los 2 últimos jugadores, y sí, Jaylen Brown para mí está siendo una sorpresa, porque sé que mucho más decir, pero ¿por qué Jaylen Brown? Podrías haber puesto a Josh Maynot, a Jordan Walsh, inclusive a Hugo González, a Nemi Asqueta. Pues no, quiero poner a Jaylen Brown porque creo que es un tío que está pasando ahora bastante por debajo del radar la temporada que está haciendo. Está siendo muy bueno, de verdad, está siendo muy bueno Jaylen Brown, está siendo de hecho escandaloso el rendimiento que está teniendo como número 1 de los Celtics. Está asumiendo la responsabilidad, está teniendo partidazos, está siendo eficiente y sobre todo está siendo constante, que para mí tiene mucho mérito. Un tío como Jaylen Brown asumiendo la responsabilidad, los jugadores por detrás de él no están respondiendo muchos, como Derrick White, y al final, con todo este entorno raro que está pasando ahora mismo un poco en los Boston esta temporada, que está haciendo de tránsito, el gran rendimiento que está teniendo Jaylen Brown para mí tiene mucho mérito, no se está hablando lo suficiente, y está siendo una sorpresa, porque yo no pensaba que fuese a tener este rendimiento. Es decir, yo pensaba que a lo mejor promediaba 24, 25 puntos y tal, iba un poco a su bola. No, o sea, el tío está siendo el 1, de verdad, está teniendo una temporada increíble, y nada, que se merece lo mejor porque es que está haciéndolo muy bien. Y ya para cerrar, voy con Nickeil Alexander-Walker, porque ya sabéis que esto de hecho fue un fichaje que, para que se acuerde, yo lo moqué en un vídeo del canal, que creo que titulé los fichajes que me gustaría ver este año, y uno era que los Hawks ficharan a Noah, porque es que yo pensaba que iba a ser un fichaje que podía encajar muy bien, y creo que, bueno, yo lo pensaba y mucha gente, es decir, no es que yo saque un adivino ni mucho menos, y está jugando muy bien, pero creo que nadie nos esperamos que fuese a promediar 20 puntos por partido. O sea, es obvio que estos números los está promediando, entre otras cosas, porque Trey no está jugando y él está siendo el base titular, bueno, el guard titular del equipo, pero está siendo increíble. O sea, está siendo increíble, está siendo una animalada lo que está haciendo este hombre, y está ahora mismo, vamos, siendo uno de los mejores fichajes, rollo, en un ratio de contrato que hemos pagado por rendimiento que nos está ofreciendo de los últimos años. O sea, él y Ryan Rollins están a un nivel en ese ratio que no he visto a lo mejor desde hace años, porque de verdad que está siendo increíble el rendimiento que está teniendo, y me alegro mucho por él porque además siempre ha sido un chaval que siempre me ha caído muy bien y me ha gustado mucho su juego, la verdad. Entonces nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. De nuevo, muchas gracias a todos los que estuvisteis ayer en el directo. Me podéis poner en comentarios también cuál ha sido el jugador que más os está sorprendiendo a vosotros. Ya os lo he dicho, yo, en cuanto a las expectativas que yo tenía puestas en los jugadores así de mayor nivel, yo creo que era Jalen Duren el que más me está sorprendiendo, pero jugadores así que a lo mejor que no nos lo esperásemos tanto, pues los típicos rollo Ryan Rollins, Dennis Jenkins o jugadores de este estilo. Así que nada, un abrazo muy fuerte, darle like, suscribiros a esas cositas si os ha gustado el vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo de The Sixth Man. Un abrazo.